Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en un torbellino de emociones, de miradas robadas, de rumores persistentes y de un final que dejó a muchos con el corazón en un puño. Estamos hablando por supuesto de Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resonaron con fuerza en el firmamento del entretenimiento turco y que conquistaron a audiencias a nivel global. Y la pregunta que ha alimentado incontables debates en foros, comentarios y conversaciones al calor de la medianoche es la que nos convoca hoy. Su relación fue un amor que nació del alma, un vínculo genuino y profundo, o una elaborada coreografía mediática, un show cuidadosamente orquestado para cautivar y vender. Prepárense porque este no será un análisis superficial. Vamos a desmenuzar cada señal, cada gesto, cada palabra, cada ausencia. Vamos a bucear en el contexto de la industria del entretenimiento, donde la línea entre la realidad y la ficción a menudo se vuelve tan difusa que es casi imposible trazarla. Nos adentraremos en el universo de las redes sociales, ese campo de batalla donde las apariencias se construyen y se derriban con una velocidad vertiginosa. Y lo haremos con el rigor que ustedes merecen, analizando las pistas que apuntaban hacia lo auténtico y las que susurraban la posibilidad de una estrategia. Y por supuesto, si aún no se han unido a nuestra comunidad de curiosos y analistas del espectáculo, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras revelaciones. Cuando pensamos en Demet Özdemir y Can Yaman, la imagen que se cristaliza en nuestra mente es la de una pareja de ensueño, un arquetipo de amor que parece sacado directamente de las páginas de un cuento de hadas, o mejor aún, de uno de esos dramas turcos que nos han cautivado por su intensidad y romanticismo. Su encuentro tuvo lugar en el set de Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos cariñosamente en muchos rincones del mundo, una serie que no solo catapultó sus carreras a niveles estratosféricos, sino que también sembró la semilla de la especulación sobre su conexión. Desde el primer momento en que sus miradas se cruzaron en pantalla, la química entre ellos fue más que palpable, era eléctrica, magnética, casi tangible. No se trataba solo de una actuación convincente, era algo más profundo. Las miradas que se dedicaban, los gestos sutiles pero elocuentes, la manera en que sus cuerpos parecían atraerse de forma natural, todo gritaba una atracción innegable. Y el público, ese termómetro implacable del espectáculo, no tardó en ser seducido por esa conexión tan poderosa en la ficción. La fantasía de que esa magia trascendiera la pantalla y se convirtiera en una realidad tangible comenzó a gestarse en la mente de millones de espectadores. Y en cierto modo, esa fantasía no estuvo del todo desencaminada. Al poco tiempo de que las cámaras dejaran de grabar, los rumores comenzaron a circular con la velocidad de la pólvora. Se les empezó a ver juntos fuera del set, no solo en encuentros casuales, sino disfrutando de cenas íntimas, de escapadas a destinos exóticos, y cada vez que hacían una aparición pública, irradiaban una complicidad y una cercanía que hacían sumamente difícil, casi imposible, creer que solo fueran compañeros de trabajo. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de esta efervescencia mediática. Fotos, vídeos, stories compartidos, todo alimentaba la narrativa de una pareja naciente. Sus seguidores, divididos entre la euforia de quienes celebraban esta presunta unión y el escepticismo de quienes sospechaban de una estrategia publicitaria, generaron un debate apasionado y constante. Y es precisamente en este punto, en la dicotomía entre la autenticidad y la artificialidad, donde la historia de Demet y Can se vuelve fascinante y digna de un análisis profundo, ¿verdad? Para comprender mejor la magnitud de este fenómeno y la complejidad de sus posibles motivaciones, es crucial situarnos en el contexto de la industria del entretenimiento, especialmente en Turquía, una potencia mundial en la producción de telenovelas y series que cautivan a audiencias masivas. En este universo, una pareja carismática, dotada de una química arrolladora tanto en la pantalla como en la vida pública, es un tesoro invaluable. Representa oro puro en términos de atención mediática, de expectación generada, de aumento de audiencias, de ventas de revistas y, por supuesto, de consolidación de seguidores en las plataformas digitales. Demet Özdemir y Can Yaman, con su talento, su atractivo y esa conexión innegable, poseían todos los ingredientes para convertirse en la pareja perfecta en este sentido. Su potencial era inmenso y la industria, siempre ávida de aprovechar tales oportunidades, sin duda vio en ellos una oportunidad de oro para capitalizar. Las primeras señales, aquellos indicios sutiles, ese que encendieron la chispa de la especulación, llegaron de forma casi imperceptible al principio.
Empezaron a compartir stories en Instagram que los mostraban juntos en momentos cotidianos, detalles aparentemente inocuos que para los ojos entrenados y expectantes de sus seguidores, eran señales inequívocas de que algo más allá de la amistad estaba floreciendo. Un café compartido por la mañana, una cena relajada con amigos en común, un paseo al atardecer por la orilla del mar. Pequeños destellos de una vida compartida que alimentaban la imaginación colectiva. Y luego vinieron los viajes. Sus escapadas juntos a lugares paradisíacos, documentadas meticulosamente en sus redes sociales, avivaron aún más la llama de la especulación. Se mostraban cómplices radiantes de felicidad, proyectando una imagen pulida y envidiable de una pareja profundamente enamorada y totalmente entregada. La narrativa de un amor de cuento de hadas se consolidaba con cada imagen compartida. Sin embargo, como suele suceder en este intrincado juego de la fama y la percepción pública, las apariencias a veces pueden ser engañosas. Y es en este terreno donde las dudas comienzan a sembrar sus raíces. ¿Era genuino todo ese amor que proyectaban al mundo? ¿O existía un componente de marketing cuidadosamente diseñado detrás de esa fachada idílica? Es fácil caer en la tentación de pensar que, dada la intensidad de su relación pública, la constante exposición mediática y la presión inherente a sus carreras, algo se estaba construyendo también a un nivel de imagen. Imaginen la repercusión que tendría para una serie, para sus proyectos individuales o para sus futuras colaboraciones, el hecho de que sus protagonistas fueran una pareja real, adorable y queridamente pública. Las audiencias se dispararían, el interés por sus trabajos se multiplicaría, y las marcas, siempre en busca de embajadores atractivos y populares, no dudarían en fijarse en ellos. Ahora analicemos en detalle las señales que apuntaban, con una fuerza considerable, a que su vínculo era algo real. Por un lado, la naturalidad con la que se mostraban juntos era sorprendente. Sus interacciones no parecían forzadas, sus gestos de afecto parecían espontáneos, e incluso en entrevistas conjuntas, sus miradas de complicidad transmitían una conexión profunda y sincera. No había rastro de rigidez, de pose artificial, más bien una fluidez y una comodidad que sugerían una intimidad genuina. Además, la noticia de que sus familias incluso se llegaron a conocer, y los rumores de que planeaban un futuro juntos, añadieron capas de autenticidad a la narrativa. Estos detalles, si fueran falsos, requerirían una actuación digna de un premio Oscar, una farsa orquestada con una perfección casi inhumana. Y la verdad es que en aquel momento pocas personas dudaban de la autenticidad de sus sentimientos. La evidencia parecía abrumadora. No obstante, a medida que la historia se desarrollaba, también surgieron elementos que sembraban la duda, pequeñas grietas en la aparente solidez de su relación. La velocidad vertiginosa a la que todo parecía avanzar, la exposición mediática omnipresente y, sobre todo, la forma abrupta y casi violenta en que todo terminó, se convirtieron en puntos de inflexión cruciales. La ruptura fue tan repentina como su relación pública se había manifestado. De un día para otro dejaron de seguirse en redes sociales, eliminaron fotografías compartidas, y el silencio se instaló como la única respuesta oficial a todas las preguntas y especulaciones. Este cambio radical, esta desaparición súbita de la escena pública como pareja, es lo que lleva a muchos a pensar que si algo fue real, se diluyó con una celeridad alarmante, o quizás nunca llegó a ser tan profundo y duradero como se había idealizado. Recordemos algunas de las entrevistas que ambos concedieron en su momento de máxima popularidad. Se elogiaban mutuamente con una admiración palpable. Demet destacaba la energía desbordante y el carisma magnético de Can, mientras que Can hacía lo propio resaltando la dulzura innata y la inteligencia perspicaz de Demet. Estas palabras, pronunciadas con lo que parecía ser una sinceridad conmovedora, alimentaron la esperanza de innumerables seguidores de que su amor era auténtico, un oasis de romance en el ajetreado mundo del espectáculo. Pero la pregunta persiste, ¿cuánto de esas palabras eran un reflejo fiel de sus sentimientos y cuánto era una estrategia bien ejecutada para alimentar la máquina mediática? Hay un aspecto de suma importancia que no podemos pasar por alto, la asfixiante presión de la fama. Cuando te conviertes en una figura pública, especialmente cuando estás en una relación, te encuentras constantemente bajo el microscopio de millones de personas. Cada movimiento, cada fotografía, cada declaración, es analizada hasta el último detalle. Esta atención constante, este escrutinio implacable, puede ser abrumador y, lamentablemente, puede poner a prueba incluso las relaciones sólidas y cimentadas. ¿Podría ser que la intensidad de la atención mediática se convirtiera en una carga insoportable para ellos?
Podría ser que al final decidieran poner fin a la relación, quizás como un acto de autoprotección o como una maniobra estratégica para reorientar sus carreras individuales. También es plausible considerar la posibilidad de que fueran víctimas de su propio éxito, de la narrativa que ellos mismos, consciente o inconscientemente, habían ayudado a construir. Crearon una imagen tan perfecta, tan idealizada, que quizás la cruda realidad de la vida cotidiana, con sus altibajos, sus desacuerdos y sus diferencias inherentes a cualquier relación humana, no pudo estar a la altura de las expectativas creadas. El público esperaba un cuento de hadas perpetuo, una luna de miel infinita, y la vida real, como bien sabemos, rara vez se ajusta a tales ideales. Los altibajos, las discusiones, las incompatibilidades, son componentes intrínsecos de cualquier relación. Y quizás, la presión de mantener esa imagen de perfección inquebrantable hizo que la relación fuera insostenible a largo plazo. Otra perspectiva crucial a considerar es el poder de los fans en la era digital. En el universo de las redes sociales, los seguidores tienen una influencia considerable, un eco que puede moldear percepciones y expectativas. Si un público está pidiendo a gritos que dos personas estén juntas, si genera una demanda colectiva de romance, es muy tentador, para los involucrados, capitalizar esa energía, esa pasión colectiva. Y no estoy sugiriendo que todo fuera una farsa, ni mucho menos. Es altamente probable que existiera una atracción genuina entre ellos, momentos de felicidad real y compartida, e incluso, en algún punto, un amor sincero. Pero, ¿hasta qué punto ese amor se vio magnificado, amplificado, o incluso, en cierta medida, creado por la demanda del público y el potencial mediático que representaban como pareja? Pensemos en otras parejas de celebridades que han atravesado situaciones similares a lo largo de la historia. A veces la línea que separa lo real de lo artificial se difumina de tal manera que se vuelve una tarea titánica, si no imposible, intentar distinguirlas. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, esta difuminación fue especialmente pronunciada. La manera en que compartían fragmentos de su vida, los gestos románticos públicamente exhibidos, todo parecía sacado de una película de Hollywood de gran presupuesto, una producción impecable diseñada para cautivar al espectador. Y luego, llegó la ruptura. Fue un golpe de realidad, una sacudida para muchos de sus seguidores más devotos. De repente el cuento de hadas se desmoronó y el silencio sepulcral de ambos protagonistas se convirtió en la única y sombría confirmación de que la relación había llegado a su fin. Algunos interpretaron este silencio como una señal del profundo dolor que debió haber acompañado la separación, una evidencia de que hubo sentimientos reales involucrados, de que la pérdida fue significativa. Otros, sin embargo, lo vieron como una estrategia calculada para pasar página rápidamente, para sanear su imagen pública y para resetear su trayectoria profesional tras el fin de una era. Lo que sí es innegable, y creo que todos podemos estar de acuerdo en esto, es el impacto monumental que tuvieron como pareja. Generaron una expectación masiva, un cariño desmedido, y se convirtieron en un fenómeno cultural. Sus proyectos posteriores, incluso cuando emprendieron caminos separados, siguieron siendo analizados bajo el prisma de lo que fue su relación. La sombra de su pasado juntos es una presencia difícil de ignorar para sus seguidores, un punto de referencia constante en sus carreras individuales. Quizás la verdad última, la respuesta definitiva, no sea una u otra, sino una compleja amalgama de ambas. Es muy probable que haya sido una mezcla intrincada de amor real y un componente de show cuidadosamente integrado. Las relaciones en el vertiginoso mundo del espectáculo rara vez son sencillas, y la presión incesante de mantener una imagen pública impecable, de satisfacer las expectativas del público y de navegar las aguas turbulentas de la industria, pueden convertirse en factores determinantes en el desarrollo, la consolidación y, finalmente, en la desaparición de cualquier vínculo sentimental. Podríamos decir con cierta cautela, que su romance estuvo salpicado de momentos de autenticidad innegable, instantes en los que la química que desbordaba en la pantalla se tradujo en una conexión genuina y palpable fuera de ella. Sin embargo, también es innegable que la exposición mediática sin precedentes, la influencia omnipresente de las redes sociales y las propias dinámicas de la industria del entretenimiento jugaron un papel crucial, y quizás decisivo, en la construcción, y posteriormente en la disolución de esa imagen de pareja perfecta que tanto cautivó al público. Al final del día, lo que perdura, lo que permanece en la memoria colectiva, es la huella imborrable que dejaron en el público. Una pareja que generó una pasión desmedida, que inspiró sueños y fantasías, y que, sin duda alguna, nos regaló un sinfín de momentos de los cuales hablar, debatir y analizar.
Ya sea que lo consideremos amor real, puro show, o una intrincada combinación de ambos, lo que es indiscutible es que Demet Özdemir y Can Yaman nos obsequiaron una historia que, para bien o para mal, quedará grabada a fuego en la memoria de sus seguidores y en la historia del entretenimiento turco. Y hasta aquí nuestro profundo análisis de hoy sobre el enigmático romance de Demet y Can. Hemos intentado desentrañar los misterios de su relación, sopesando las pruebas que apuntaban hacia lo genuino y las dudas que sembraban la incertidumbre. Como siempre, espero sinceramente que este vídeo les haya resultado tan interesante como a mí me resultó crearlo y les haya aportado una nueva perspectiva sobre este fascinante tema. Ahora, la parte que más disfruto, quiero escuchar su opinión. ¿Creen ustedes que su amor fue real o puro show? ¿Qué señales específicas les hicieron pensar así? ¿Hubo algún momento clave que les convenció de una u otra postura? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes, y si han disfrutado de este contenido y lo han encontrado valioso, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también sean fans de estas estrellas turcas, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para que sigamos creciendo juntos y trayéndoles los análisis más profundos y entretenidos del mundo del espectáculo. Muchísimas gracias por acompañarme hasta el final de este extenso análisis. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más misterios y más análisis. ¡Chao!